Hoy la palabra que Dios ha estado trayendo a mi mente, a mi corazón durante esta semana se llama reparte la herencia. Hemos visto en estos días, y bueno, ahí está la lámina, reparte la herencia. Fíjate, hemos visto en estos días cómo cuánta gente y cuántas personas han batallado con esto, en el aspecto de que el diablo, Satanás, quiere robar la herencia de los hijos. Satanás no quiere que nosotros poseamos, que nosotros entremos, que nosotros conquistemos, que nosotros tomemos lo que ya nos fue entregado y lo que nos pertenece. Él muchas veces quiere venir a poner tropiezo, a que nosotros no tengamos la fuerza para conquistar, a que nosotros no avancemos, y él quiere hacernos tropezar, o muchas veces, como lo dice la palabra, él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces Dios quiere que nosotros tomemos nuestra herencia, pero también que no solamente la tomemos, sino que repartamos y compartamos la herencia. Y esto es bien importante, heredar en vida. Y esa es la siguiente lámina que te voy a poner ahí, heredar en vida. ¿Has oído hablar de esto? Heredar en vida. Yo he oído acerca de papás que muchas veces los papás les dan a los hijos en vida y les enseñan desde ahorita a administrarse, les enseñan a aprender a cómo llevar sus finanzas en orden, a cuidar la herencia, a multiplicarla. Y qué padre es esto, ¿verdad? Poder heredar en vida. Ayer le decía a mi esposo, tenemos que hacer esto porque esto es lo que Dios quiere, es el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros heredemos en vida. Y yo me acuerdo de una persona que estaba ahí una vez enseñándonos acerca de algo que había en su corazón, que le decía a su mamá, le decía, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero que me dejes grandes casas, terrenos, propiedades, sino lo que a mí me importa y lo que a mí me interesa es que yo pueda tener experiencias, momentos contigo, momentos importantes contigo. Entonces necesitamos nosotros entender esto. Esta es la mejor herencia, ¿verdad? El dar tiempo, el dar experiencia, el dar momentos de felicidad y de gozo a nuestra familia, ¿no? Y ahorita vamos a seguir viendo, pero hoy Dios quiere que tú te levantes como un Josué. Mira, la palabra de Dios, ahí, antes de ver esto, yo quiero decirte que Josué fue un hijo que porque ahorita te voy a poner unas láminas. Y Josué fue un hijo de Dios que caminó con Moisés, que fue muy fiel, muy leal, y entonces eso lo lleva a tomar el lugar luego cuando fallece Moisés, de tomar el lugar de Moisés para, a él le tocó un papelón, ¿verdad? Entrar a la tierra prometida, pero no era como que ya llegamos, ya estamos aquí, no, tenían que conquistar, buscar el corazón de Dios, tenían que esforzarse, tenían que ser valientes, tenía Josué que levantarse en autoridad para tomar lo suyo. Heredar en vida, ¿cómo será? Y mira, yo quiero que vayas viendo estas láminas. Por ahí te van a estar pasando algunas láminas. Dedicarles tiempo de calidad a tu familia, dar tiempo valioso, disfrutar a los hijos y pasar tiempo en familia es tan importante. Eso es heredar en vida. ¿Qué es repartir la herencia? Edificar a los tuyos, bendecirlos, amarles, cuidarles, restaurar el corazón, bendecirles. Entregar consejo, palabra de fe y de vida. Enseñar y dedicarnos ahí a edificarnos unos a otros. Tenemos algo que dar todos. Y dentro de ti está lo más valioso, el disfrutar la vida con gozo, el que tus hijos aprendan a disfrutar la vida con gozo y alegría, el que vivan experiencias contigo. Lo más importante es que tú les enseñes a compartir, a tener un corazón de misericordia, a tener un corazón de fe, a tener los valores de Cristo. Esa es la mejor herencia, la palabra de Dios, y eso es lo que tú tienes que empezar a repartir y a dar. Y la última lámina, que es la mejor herencia que tenemos que dar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y es a Jesús, a quien yo tengo que repartir, y la tierra que tengo que conquistar y que tengo que enseñarles a poseer, a establecerse ahí, a firmarse, es Jesucristo. Esa es la tierra de promesa, esa es nuestra heredad. Y bueno, muchas veces conocemos, ¿verdad?, a gente que se muere y no se lleva muchas cosas a la tumba, pero deja una
como un grande testimonio, deja muchísimo que recordar esa persona, porque fue tan valiosa su vida, que se entregó, que dio, que hizo tanto por amor a otros, que bueno, deja momentos increíbles y deja una gran herencia, a pesar de que a lo mejor no hubiera tenido riquezas o dinero. Pero vemos otras personas que a lo mejor tienen muchísimo dinero, trabajaron toda su vida, se perdieron de lo más importante, de dejar este tipo de experiencias. ¿Y qué pasa? Que se fueron a la tumba con todo, y muchas veces ahí en la tumba pues están solos, ¿verdad? Porque perdieron su casa, su familia, sus hijos. Entonces, ¿cuál es nuestra herencia? Nosotros tenemos que entender cuál es la herencia que tengo que repartir, y qué es lo más importante: repartir la palabra de Dios, compartir a Jesús. Dios quiere que seamos como Josué. Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente. En otra versión dice: ten firmeza. En otra versión dice: ten valor, fortalécete y sé valiente. Dice: tú repartirás, Josué. Es una promesa que le da Dios a Josué. Le dice: tú vas a repartir a este pueblo la heredad, la tierra, la cual juré, la cual le prometí a los padres que les iba a dar, a sus padres. Entonces, hoy el Señor ha prometido grandes y preciosas promesas para ti y para mí, y Él lo prometió. Y cuando Él jura por sí mismo, porque Él no se puede negar, Él es fiel, Él no miente ni se arrepiente, Él es fiel y verdadero, y Él nos ha dado herencia, y ahora yo la tengo que compartir. Cuando le dice a Josué: tú vas a repartir, fíjate esto, veía otras versiones y decía: tú vas a compartir, tú vas a repartir, tú tienes la responsabilidad, Josué. Hoy tú eres un Josué, tú tienes la responsabilidad, Josué, de dar a los tuyos lo suyo. Qué importante es ser responsables de dar a los tuyos lo suyo. A veces un corazón avaro, egoísta, puede decir: esto es mío, esto es mío, es mío. Y entender que todo lo que tenemos es por Dios y para Dios. Y saber que cuando Dios te dice: esto es de esta persona, tú lo tienes que entregar y soltar. Porque sabes que Dios te va a dar más a ti. Nunca se queda Dios en que tú das y le ganas a Dios en dar. Nunca. Cuando la palabra de Dios dice: tú vas a repartir, tú vas a dividir, le dice en otra versión en inglés, dice divide, dice ahí: vas a dividir la tierra y la vas a dar a todos, ¿verdad? Vas a dar lo que les corresponde, lo que les corresponde a los hijos. Y Dios no hace excepción de personas, Dios les da a todos. Dios amó al mundo, Él repartió y compartió el amor al mundo. Dios no es un Dios que solamente dice: a ti te voy a dar porque tú te portas bien, no, a ti te voy a dar porque tú eres muy bueno y sacas buenas calificaciones, a ti te voy a dar porque tú honras, obedeces a tus padres. Él se entregó y Él ya se dio, Él ya se dio. ¿A quiénes? A todos. Y sabes que cuando dice repartir la herencia, dice: tú harás que ellos hereden. Josué, tú vas a hacer que ellos conquisten. Y esto me impacta. En otra versión dice: tú harás. Como líderes, como padres, como personas de autoridad, está diciendo que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos, que nuestros compañeros, que aquellos que estamos liderando, coachando, avancen, conquisten, prosigan a sus metas, que ellos vayan hacia adelante, que obtengan la herencia. Mira, yo estoy impactada porque ayer escuchaba varones ahí con el oído chismosín de la esposa, ¿verdad? Bueno, yo quería ser edificada, de repente estaba yo ahí haciendo la cena del oso, ¿verdad? Porque nos tocaba comer hasta la noche, y entonces me dice, bueno, pues vete adelantando, ¿no? Entonces yo quería escuchar, y así como que dije: ay, no, pero quiero escuchar. Le digo: súbele porque está buenísima, ¿no? Y entonces empiezo a escuchar a Josué Galindo, y empieza a compartir parte de lo que el Señor ya me había dado, ¿no? Ya el Señor me había dado la palabra, y le estaba diciendo a mi esposo: qué tremendo es el mismo espíritu. Dios está hablando a la iglesia de tomar, de avanzar, de conquistar, de proseguir, de obtener la herencia, y tú los vas a ayudar, Josué. Dice: tú vas a hacer. Entonces nosotros como padres tenemos que inspirar, tenemos que ayudar, tenemos que motivar, tenemos que hacer que si nuestros hijos, ¿verdad?, tienen un sueño, una proyección, un talento, un don, nosotros tenemos que enseñarles a conquistar, a tomar la herencia que ya Dios les dio y ya Dios les entregó. Cuando le dice a Josué: tú vas a repartir, hay otra versión que dice: tú vas a dar. Dice la palabra: más bienaventurado es dar
que recibir. Tú vas a dar posesión, tú vas a dar a este pueblo posesión de la tierra que yo juré. Fíjate, cuando habla de posesión, habla de que nosotros como padres tenemos que enseñarles a ciertamente luchar, pero también a tener fe y tener autoridad para poseer. Después de la salvación, lo más importante es la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. El Señor te ha dado autoridad para poseer las puertas de tus enemigos. El Señor te ha dado autoridad para poseer todo lo que la planta de tu pie pisare. El Señor nos ha dado autoridad para poseer, para entrar, para tomar lo que Él nos ha dicho que nos va a entregar. Entonces, como hijos, como padres, como siervos, líderes, sacerdotes, coachings, etcétera, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y ser valientes para tomar la tierra por heredad, pero también para compartir en vida y heredar en vida. Hoy que estamos vivos, tenemos que hablar de Jesús. Hoy que estamos vivos y tenemos vida, tenemos que compartir aquí en la tierra de Jesucristo. El evangelismo se tiene que proyectar, y esta palabra me la confirmaba por un sueño que le dio Dios a Elisa, a mi hija Eli, ¿verdad? A esta hija de Dios, adoradora. Y entonces me hablaba y me daba un sueño donde íbamos en un barco y dice que íbamos en un coche, y de repente decía, Osita, ¿alguien va manejando el coche? Y yo, sí, alguien va manejando el coche, pero ella se asomaba y nadie lo iba manejando, íbamos como arriba de un barco. Y dice, y de repente el coche iba rapidísimo y como que nos lanzaban al mar, porque el barco no tenía protección al frente, sino que nos lanzaban al mar y el coche caía sobre el mar. Y yo, ok, me está confirmando ese evangelismo. El mar representa el mundo. Cuando estamos sobre las ruedas habla acerca de la fe, de avanzar, pero Dios nos quiere lanzar al mundo a ganar almas para Cristo, a compartir y a repartir la herencia, porque no podemos nosotros estar callados, no podemos, nosotros tenemos que seguir avanzando. Es tanto lo que hemos recibido de Dios, es tanto lo que recibimos de su gracia y de su favor, de su amor, que tenemos que seguir avanzando y ganando almas para Cristo. Y Dios no quiere que estemos solamente ahí. El Espíritu Santo es el que va dirigiendo nuestra vida, el que lleva el coche de la fe de tu vida, y muchas veces tú no te vas a atrever a dar esos saltos de fe, pero Él te va a lanzar a cosas grandes. ¿Cuántos pleitos hemos oído en estos días por la herencia? Hemos oído de pleitos, hemos oído de aún a veces de muertes, asesinatos. Las familias se dividen por las herencias. Es terrible cuando muchas veces hay como pleitos en casa y se divide la familia y se dejan de hablar por años, ¿no? Yo me acuerdo de mi suegra, que ya está con el Señor en ese descanso y pastos verdes, esperando la resurrección de los muertos, y bueno, ahí nos vamos a ver a las nubes. Yo me acuerdo de ella que ella decía, es que mi familia se dividió por una herencia, y me contó la historia así, una familia muy grande, se juntaban, eran como 70, 80, y ya después llegó un momento que ya no cabían en casas y se dividió por la iglesia del nono, del abuelo, y bueno, fue un relajo, y cada quien, bueno, tomó los que ahí pudieron su parte, unos más, unos menos, peleándose, y se dejaron de hablar por muchos años. Ella empezaba como a restaurarse, a hablarse con unos, con otros, incluso ahí por ahí vivía un hermano al lado y no se hablaban los sobrinos, y bueno, ahí había como una guerra, ¿no? Pero qué tremendo, ella aprendió de esto y ella dijo, a mí no me va a pasar esto, yo les voy a enseñar a mis hijos a tomar lo que es suyo, y les voy a enseñar a caminar en paz, a que se amen, y en vida voy a heredar, y voy a citarlos. Y me acuerdo que los citó y los juntó a todos, y yo no quiero que se anden peleando, y esto va a quedar así, así, así. Y se puso en acuerdo con ellos y empezó a darles lo que les correspondía, pero les dijo, momento, pero van a aprender a hacer esto. Y una excelente administradora, una mujer que decidió quedarse soltera con sus hijos y luchar por ellos, y su amor era Dios. Pero era increíble cómo era una excelente administradora, y luchaba y conquistaba, y aparte les enseñó a ser buenos administradores. No era como que te resuelvo tus problemas, no, chiquitito, vas a trabajar y vas a esforzarte y tienes que hacerle así, tienes que pagar tus deudas. Y era una excelente mamá que llevó a sus hijos a conquistar sueños, proyectos, y les dejó herencia, pero herencia en vida, ¿no? Y aún después, pues sorpresas, ¿verdad? Cuando parte, pero sí que
tremendo que muchas veces como papás estamos reteniendo tanto y estamos dejando de dar tanto a los hijos, a la familia, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que entregarnos y tenemos que darnos en vida. El diablo siempre estará actuando para querer robarte tu herencia. El diablo quiere que tú no tomes lo que es tuyo, que tú no repartas. Él quiere tenerte así, ¿verdad? Apocado, que tú pienses solamente en esto, es que esto es mío, ahí ensimismado. Tú tienes que aprender a dar. La herencia en vida se trata de dar palabras de fe, de amor, tiempo de alegría, vida, recuerdos, experiencias, enseñanzas. Ayer que subí a mis selfies, bueno, yo estaba muerta de la risa por tantas selfies que tenemos ahí. Todavía me falta, ¿verdad? Estoy subiendo mis selfies porque necesito vaciar mi celular. Y veía yo cómo hay experiencias pues que me daban mucha risa, ¿verdad? Pero son momentos increíbles con los hijos, la familia. Y bueno, me faltan ahí como 3,000 fotos, le decía a Jonathan, que tengo ahí guardadas y otras que ya se me perdieron. Pero qué importante son las experiencias y los momentos que vamos viviendo juntos, ¿no? Esos recuerdos, esas enseñanzas de vida. Y esta es la mejor herencia, lo que puedes compartir con otros, lo que tienes que dejar, el mensaje, el compartir un estilo de vida que se llama Jesús. Esa es la mejor herencia. Tenemos mucho que dar, familia, tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que compartir. No nos podemos ir a la tumba, imagínate, llevándonos a Jesús y todo lo que Dios te ha enseñado, porque no te ha enseñado poquito, te ha dado mucho, te ha dado de su plenitud, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su favor, y no podemos irnos a la tumba sin compartir a Jesús. Tenemos que enseñar a otros acerca de las grandes y promesas de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Fíjate, hubo 2 ciegos que ellos vinieron a Jesucristo y Él los encuentra ahí y les dice, ustedes creen, ¿verdad? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? ¿Ustedes lo creen? Y ellos creyeron y les dice, conforme sea tu fe será hecho, conforme a tu fe. ¿Qué es lo que yo necesito? Fe. Fe para heredar y fe para repartir y compartir. Yo necesito fe, es por fe y para fe. Entonces, el que uno tome más, oye, ¿por qué este le va bien? Oye, ¿por qué este así? Es fe lo que necesito nutrir mi fe con la palabra. Y estos ciegos recibieron la vista y Dios nos deja la buena nueva para nutrir nuestra fe. Y como estos ciegos, Dios los sana. Hubo una mujer de 12 años que estaba enferma de flujo, gastó muchísimo, dice que le iba cada vez peor y que gastó muchísimo. Y cuando ella decide y determina levantarse en la fe para ir y meterse en la multitud y tocar el manto de Jesús, que sale virtud, y ahí se secó la sangre, fue libre de su azote. Jesús sintió que alguien lo había tocado con fe y que había salido virtud, poder de él. Entonces ella se acerca con temor, le dice la verdad y Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. ¿Qué es lo que hace que yo reciba mi herencia? La fe. Es por fe y para fe. Necesito nutrir mi fe. Lo que es más bombardeado para que tú no tomes, para que tú no avances, para que tú no conquistes, es la fe. Lo que es bombardeado es en tu mente pensamientos de incredulidad, la duda. No es el temor es un espíritu. Por eso dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, poder y dominio propio. No es el temor lo contrario de la fe, lo contrario de la fe es la duda. Cuando tú dudas, cuando tú pones en tela de duda la palabra de Dios y empiezas a tomarte de otras cosas, tú no estás caminando en fe, no estás avanzando en fe, estás tomando de todo y no estás firme en la fe. Y lo que te hace avanzar, conquistar, proyectarte, emprender, crecer, desarrollar el potencial de tu vida es la fe en Cristo Jesús. Punto, se acabó. No estés creyendo en 1000 filosofías, en 1000 cosas. ¿En dónde estás poniendo tu fe? Él es el autor y consumador de la fe. Es por la fe que tomo mi herencia, es por la fe que doy de gracia lo que de gracia he recibido. Pasos de fe, si dice que la planta, lo que pise la planta de tus pies será tuyo, pues es la fe. Lo que va a mover las montañas es la fe, lo que te hace pararte firme en la promesa. Jesús dijo a quienes le recibieron y creyeron en él, en Juan
1:12, lo dijo Juan, pero él dice, a los que le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio, el derecho, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate bien esto, dice, a los que le recibieron, Juan 1:12, en esta lámina yo quiero que te des cuenta, a los que recibieron, a los que creyeron, les concedió el privilegio. Eres privilegiado, eres un hijo de Dios, tienes derecho y autoridad para tomar la herencia porque eres llamado hijo de Dios. Pero ¿qué necesito? 1, recibir a Jesús. 2, creer en Jesús. Yo necesito 1, recibir a Jesús. 2, creer en Jesucristo, que Él es mi único y suficiente Salvador. Jesucristo es la roca inconmovible, la fuente de vida, el agua de vida. Jesús es la palabra viva. Jesús es la puerta por la cual entro. Jesús es el buen pastor. Jesús es la esperanza. En Él está la plenitud, en Él está la deidad. Él es la sabiduría. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, el que ha de venir, el verdadero, el fiel, el justo. Jesucristo es todo para ti, es tu mejor herencia. Y entonces tú tienes que recibir a Jesús, tienes que creer en Jesucristo. Y no solamente esto, saber que tienes autoridad en Cristo Jesús, que tienes dominio y que tienes autoridad. Porque aquí nada más hay de dos en el mundo: o tomas la autoridad tú, o la tomará el enemigo. O tomas tú la autoridad en tu casa ante un asunto, porque toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, ante una situación difícil. O te levantas en la fe y en la autoridad, o la toma el enemigo. Pero Dios te ha dado potestad, poder, autoridad, privilegio, derecho de llamarte hijo de Dios. Entonces, este es el tiempo donde nosotros tenemos que levantarnos en la fe y con autoridad. Creer, recibir y saber que tengo derecho y que tengo autoridad como hijo de Dios para reclamar las grandes y preciosas promesas, para tomar mi herencia. Por eso dice: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pero solamente una persona con autoridad va y se para y toca las puertas. Oye, ¿me puedes abrir la oportunidad? Oye, Padre, te pido, ¿verdad? Por ahí decían, es que no le puedes pedir al Padre así. ¿Qué es eso de papito? Él es el Señor, Él es soberano. No, conforme sea tu fe será hecho. Para mí es mi papito, Abba Padre, querido papito, amado, como tú te acerques a Dios. Pero hay personas como el hijo pródigo, porque ahorita lo vamos a ver, que a lo mejor el hijo mayor tenía ya a su papá, pero no tenía la confianza de pedirle. Estaba en su casa, servía, trabajaba, pero nunca había pedido para él un corderito para sus amigos. No tenía la confianza de acercarse a lo mejor al Padre. Y como tú veas a tu papito, para mí es mi papito, mi papá, mi Padre, el que suple, es mi socio, es mi amor con Él. Él es el que sustenta y sostiene mi vida. Y bueno, papá Dios es mi amado, y Él es el que nos ha hecho hijos. Romanos 8, yo quiero que veas esta lámina. Fíjate, dice la palabra en Romanos 8, que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente ya somos herederos, porque somos hijos, somos herederos. Eso no quiere decir que no haya problemas, eso no quiere decir que haya adversidad, como está diciendo aquí, que padezcamos algunas situaciones, pero dice el Señor se va a glorificar. Él ha dado la promesa que Dios se va a glorificar, pero esto que estamos viviendo a veces es permitible, porque esto que estamos viendo, yo ayer veía cosas padrísimas, experiencias, momentos increíbles, paisajes hermosos que hemos visto, pero me hacía reflexionar y decía, o sea, papá, esto es increíble, pero imagínate lo que tú, papá, has preparado para los que te aman. Imagínate los cielos nuevos, la tierra nueva, imagínate
ver ese mar de cristal, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si nosotros vemos un atardecer y decimos, wow, está increíble esto, es que ve los colores, imagínate lo que papá Dios ha preparado para los que le aman. Entonces esos cielos y esa tierra nueva va a estar de lujo, precioso, hermoso, es algo que no podemos imaginar. Entonces, fíjate, nosotros ya somos herederos. Ahí en Romanos dice, por eso podemos decirle Abba Padre, por eso podemos clamar, nuestro espíritu clama, Abba Padre, papito precioso. En Gálatas 4:7 dice que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Si ya no somos esclavos, y ahí empieza hablando que un niño, ¿verdad? Bueno, es igual que un esclavo porque no puede tomar su herencia. Tenemos que madurar. Cuando somos maduros podemos aprender y saber lo que nos corresponde, lo que es nuestro. En la madurez hay como más extensión de herencia, más proyección, porque muchas veces el niño no puede tomar lo que es suyo, es igual al esclavo y lo compara, pero un esclavo y un niño no pueden tomar la herencia. Pero cuando tú creces, maduras, entonces tú ya sabes que ya no eres esclavo y empiezas a conocer lo que te pertenece, lo que es tuyo, lo que tienes que poseer, lo que tienes que conquistar, hacia dónde tienes que ir, el propósito de vida en Cristo. Y entonces en esa madurez, ¿verdad? Como hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús, estando en Jesucristo somos herederos. Estando en Jesucristo somos herederos ¿de qué? De las grandes y preciosas promesas, más de 8,000 promesas. Ahorita Jonathan en Poda declaraba la sangre de Cristo y declaraba pura palabra y puras promesas de la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar declarando, porque la palabra de Dios es medicina, porque la palabra de Dios es poder, porque la palabra es una espada que entra hasta lo profundo del corazón, hasta los tuétanos, hasta partir el alma, ¿verdad? Los pensamientos, sentimientos, deseos, y discierne todo en nuestro corazón. Y la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces nosotros tenemos que estar en Cristo, en la palabra. ¿Para qué? Para ser herederos. Ya no somos esclavos. Y te voy a contar esta historia, la historia del hijo pródigo. Fíjense, esto a mí me impactó. Muchas veces nos quedamos con el hijo menor que despilfarró todo, que dejó todo, que abandonó todo, que muchas veces nos quedamos ahí con la historia y decimos, ay, este hijo pródigo tan tremendo, ¿verdad? Que se fue ahí al punchis punchis y a darle y se gastó la herencia, ¿no? Y nos quedamos ahí, pero no vemos al hijo menor, al hijo, mayor entre comillas, y me impacta porque dice el hijo mayor, el que debería ser el más maduro, el más, con más tiempo caminando con el Padre, más archirrequete espiritual, el que es el que se enoja, el que reclama, el que se queja, el que tiene egoísmo, el que tiene cero misericordia, el que se le olvida el amor, el que está solamente en su corazón en lo material, el que tiene celos amargos, el que no valora lo más importante y pasa desapercibido la gracia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Lucas 15 que este hijo, tú puedes saber la historia y puedes leerlo en Lucas 15, el padre que tenía 2 hijos y llega el hijo menor, le pide lo que le corresponde, le pide su herencia, y entonces el papá dice ahí la palabra que que les repartió. Dice en Lucas 15:12 que él les repartió a los 2, aunque uno pidió, les repartió los bienes. Quiere decir que heredó en vida. El papá hereda en vida y dice, bueno, ok, me está pidiendo uno, como Dios es justo, ¿verdad? Y así es una parábola, como Dios reparte igual y les da a los 2 lo que les corresponde, les da los bienes. Entonces uno agarra y lo invierte en el mundo y bueno, ahí en la fiesta, y ahí le va requete mal hasta que empieza a reconocer que necesita regresar a casa de su padre, ¿verdad? Y entonces se arrepiente y bueno, tú puedes leer todo Lucas 15, pero el hijo mayor estaba en el campo. De repente vemos que el hijo seguía trabajando con el padre, el hijo mayor estaba ahí en su casa, el hijo
digamos, maduro, se quedó en casa, se quedó ahí, pero él ya había tenido su herencia, él ya tenía su parte, ¿verdad? Y él decidió ahí quedarse junto al padre. Y vemos que de repente cuando llega el hijo menor, bueno, el papá le hace una fiesta, lo recibe con misericordia, lo abraza, le cambia sus vestiduras, le pone un anillo, mata al becerro más gordo, hace una fiesta. Vamos a regocijarnos porque mi hijo, pensando que estaba muerto, no está muerto, vive. ¡Wow! En una fiesta de restauración, en una fiesta de reconciliación, en una fiesta de misericordia, y ese lugar se convierte en algo increíble. Muchas veces pasa así. En lo espiritual hay hermanos mayores que tienen mucho tiempo caminando con el Padre, que a lo mejor tú te has jactado y has dicho, pero es que yo he estado tanto tiempo aquí, papá, contigo, me he portado tan bien y te he servido todos los días de mi vida y no he desobedecido. Y nos jactamos de lo que hacemos, de lo que damos. Y él con envidia y con celo reclama y se enoja, dice que no quería entrar. Y hay muchos hermanos mayores que muchas veces no se dan cuenta de la posición que tienen como hijos, no se dan cuenta del lugar, incluso dejan de poder disfrutar el tiempo con el Padre, porque dice, oye, no me has dado a mí. Quiere decir que él no se daba cuenta de lo que el Padre estaba entregándole, dándole, no había gratitud. En su corazón no había contentamiento. Él no se daba cuenta que también ya había herencia para él, y aún la herencia de la gracia, la herencia que estaba entregando el Padre esos días caminando con el Padre, que era un privilegiado por caminar junto con el Padre, porque ahí estaba compartiendo experiencias de vida, porque ahí estaba compartiendo lo más importante con el Padre, disfrutando de su relación. Y hay hijos mayores que viven en la queja, que viven en el enojo, que viven en la amargura, en los celos amargos, que dejan de disfrutar, no pueden tomar su herencia, no perciben, pero es que está aquí la herencia, pero es que no la ven porque están ciegos, porque han dejado de disfrutar lo más importante, la comunión con el Padre, la dulzura de tener a un papá, de un cobijo, de un abrigo. Y ¿sabes qué? La vida misma. Ha dejado de ver la vida misma, los momentos, las experiencias, porque esto que vemos es una experiencia que estaba teniendo ahí el Padre con sus hijos de restauración increíble. Y entonces el hijo mayor, él estaba dejando de ver lo más importante, donde muchas veces se manifiesta la vida, la gracia, el gozo, la alegría, la misericordia. Hay otros envidiosos que están así, ay, porque a ellos sí, ay sí, ellos sí, no sé qué. Y el enojo, y la crítica, y el celo amargo. Y no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y es la gracia de Dios, y todo es por gracia. Y hay diferentes niveles de gracia. Ayer lo escuchaba y sí es cierto. Porque hay unos que tienen una gracia increíble para obtener, para hacer, para disfrutar. Mira, aunque sea, vamos por un elote a la esquina, hermano, y voy feliz, y vamos por nuestro elote, disfrutamos de estar parados ahí en el charco en la lluvia con un elote, platicando con gente, dando de gracia lo que de gracia recibimos, una sonrisa, un amor, amabilidad, dulzura, una sonrisa. Y hay gente que puede estar así, está lloviendo, está esto, el otro, no, ¿cómo? Sí, ¿no? Y a lo mejor tú subes tu elote ahí en la lluvia y así bien feliz a tu selfie, y otros están así, mira los elotes que están comiendo. ¿Quién sabe dónde están? Porque esos no los venden aquí. ¿Por qué será? Mira, de seguro ellos sí los invita, Jonathan, y a nosotros nunca nos ha invitado un elotito, una comida chinita. Y muchas veces hay hermanos mayores que se pierden de su herencia, se pierden en la amargura, se pierden en los celos, en las rivalidades, en el enojo, no valoran y no disfrutan y no perciben la gracia de Dios. Yo te voy a decir algo, lo que vive tu hermano menor es por gracia, lo que vive el que está a tu lado es por gracia, lo que tú vives es por gracia, todo lo que tú puedes disfrutar y hacer es por gracia. Y el que se humilla, mayor gracia.
Entonces tú no puedes pasarte como hermano mayor, enojado, reclamando porque se te están yendo las experiencias y los momentos más importantes de amor y de vida. Y esa es la herencia. No se dan cuenta que el padre ya había repartido herencia, pero yo voy a terminar con esto. El padre ya había repartido herencia, pero ojo, ahí había la herencia más importante con él, estando con él. La experiencia de este hermano menor, decir, wow, mi papá está haciendo, estoy aprendiendo de él misericordia, estoy aprendiendo de él a restaurar un corazón, estoy aprendiendo de él a abrir los brazos para todos, a recibir a todos, estoy aprendiendo cómo mi papá tiene un corazón tan grande, tan generoso, tan lleno de perdón y de amor, cero orgullo. ¡Wow! Yo quiero eso, yo quiero aprender eso, yo quiero disfrutar con él este momento, porque muchas veces tus envidias, prejuicios, juicios maliciosos, tu condenación y muchas veces esa postura de enojo hace que pierdas la herencia, que no vivas y que no disfrutes y que no abraces la gracia para disfrutar la herencia. Te roba muchísimo. Somos herederos de la vida, somos herederos de Cristo, tenemos la gracia para disfrutar. Pero te roban los celos amargos y el egoísmo. Déjate el diablo está ya así, ay, solito se está frenando, solito está dejando de entrar a su casa. Dice que el hijo mayor entonces se enojó y no quería entrar a su casa. El padre tuvo que salir y rogarle. Y le dijo, ándale, explicarle, y él le dijo, y le reclamó, y bueno, ahí, ¿no? Pero fíjate, no quería entrar. Hay muchos hijos que están afuera de casa, muchos hijos que se han salido de casa por los celos amargos, por la envidia. ¿Y sabes qué? Se han perdido de la herencia. Se están perdiendo de la herencia, de los momentos y las experiencias increíbles. Este momento de pandemia no es para que yo me enoje, es para que yo agradezca, es para que yo disfrute esta gracia, para que yo siga aprendiendo, para que organice mis tiempos, porque la economía está viniendo muy duro, ¿verdad? Pero Dios está llevándonos, nos está reformateando, nos está enseñando más, nos está llevando a proyectar más. Son retos, son circunstancias difíciles que, como decía Pablo, él vivía esas circunstancias difíciles, pero él seguía avanzando, él seguía llevando el evangelio en prisiones, en tribulaciones, él seguía testificando. O sea, no es fácil como vimos, pero somos hijos, somos herederos y padecemos juntamente con él, pero hay gracia, pero la gracia se derramó, ya hay herencia y tienes que aprender a disfrutarla. Pablo, un padre espiritual, dice la palabra, ay, se me cerró mis láminas, espérenme, que estoy aquí. Yo quiero, si tú tienes la Biblia, que tú leas con cuidado Hechos 20, porque en Hechos 20 a mí me impactó, habla mucho de la despedida de Pablo, de cómo él se empieza a despedir. Pablo se empieza a despedir de sus hermanos, de sus discípulos, y desde el 21 él dice que los llama, los exhorta y los abraza y se despide y sale para ir a Macedonia, ¿no? Y así vemos desde ahí en Hechos cómo él tiene experiencias con los discípulos, que él está heredando, que él está dejando como padre espiritual. Ojo, un padre espiritual. Dice que exhorta, después sigue diciendo ahí que exhorta con abundancia la palabra y recorre regiones hasta Grecia. Después 3 meses fueron a Siria, Macedonia, Asia, le acompañaban algunos hijos espirituales hasta Asia. Y entonces imagínate las experiencias que vivían con un padre espiritual. Y esas experiencias, esos momentos, ese caminar juntos, esa es la mejor herencia que podemos recibir. Por eso la unción viene sobre aquellos hijos, ¿verdad? Como Eliseo, ¿verdad? Pues si tus ojos me ven, va a caer sobre ti la doble porción, ¿verdad? Porque esta experiencia de caminar con él, de no soltarte hasta que me bendigas, es importante como hijo espiritual. Y vemos Pablo que viajaba tremendamente. Dice que estuvo en Filipos, bueno, estuvo 3 meses por Siria, Macedonia, Asia, y luego le acompañaron algunos hijos espirituales hasta Asia. Se fueron ellos, lo dejaron, se adelantaron a Troas, luego fueron a Filipos 5 días, se reunieron ahí, se encontraron con alguna familia y estuvo 5 días. Él era bien viajero.
Yo veo aquí que era bien viajero, pero qué fe tenía Pablo para viajar. Pero te voy a decir, qué gracia tenía para compartir, para disfrutar, para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero te voy a decir algo más importante, qué humildad tenía para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque al corazón humilde Dios le da gracia y la gracia es todo. ¿Y por qué él pudo hacer tanto? ¿Por qué él pudo avanzar tanto? ¿Por qué él pudo dejar tanto? Porque era el corazón humilde, lleno de gracia, y él pudo tomar herencia, repartir herencia, experiencias de vida, momentos increíbles. Él dice que partió, llegó a Troas, donde se encontró con sus discípulos, partió el pan y les enseñaba. El sentarnos a comer juntos, ¿sabes qué importante es? El reírnos, el platicar, el convivir con tus padres espirituales, con nosotros como hermanos, el a veces decir, oye, vamos a sentarnos en mesa. Es importante, ¿por qué? El sentarte tú con tus hijos a la mesa, el partir el pan, ahí es donde tú enseñas. Son momentos, experiencias de vida. El discurso de la medianoche, bueno, se le hizo tarde, ahí entró, se alargó el discurso, dice Pablo que hizo hasta las 12 de la noche. Bueno, tan largo estuvo el discurso que se cayó Eutico ahí de la ventana, un joven se cayó y se murió, y entonces Pablo llegó y le abrazó y dijo, no está muerto, le levantó, y bueno, ya se lo llevaron, o sea, resucitó este joven. Imagínate esa experiencia con un padre espiritual, la gente viviendo esas experiencias. Pero hay gente que puede tener celos amargos. Había gente que seguía criticando, había gente que estaba afuera, había gente que no estaba disfrutando de esta gracia y podría estar diciendo, ¿por qué Pablo? ¿Por qué él? ¿Verdad? ¿Por qué Dios usa a Pablo si Pablo ni siquiera caminó con Jesús? ¿Por qué Dios está usando más a Pablo? Imagínate si Juan y todos los demás estuvieran de criticones. En ese momento te estancas. Estás fuera porque no estás disfrutando de lo que Dios te ha dado a ti y de lo que Dios quiere darte a ti por estar con celos amargos, y no puedes tomar la herencia, no puedes repartir la herencia. A Pablo le acompañaron sus hijos, los discípulos, ¿verdad? Navegaron juntos, dice que navegaron juntos, tuvieron experiencias increíbles. ¡Wow! Y no dudo que estaban ahí algunos hermanitos mayores. Ay, ¿por qué se irá con este Timoteo? Ay, ¿por qué lo habrá llamado a él y no a mí? Ahora resulta, hasta se van de viaje y se lo lleva de viaje hasta allá, hasta Mileto, hasta Trogilio, Mileto y quién sabe hasta dónde, hasta Asia, Jerusalén, porque a Pablo le urgía llegar a la fiesta de Pentecostés. Porque déjame decirte que Dios es bien fiestero, ¿eh? ¿Sabes qué me impactó de Lucas 15? Tú ves en la palabra y hay muchas fiestas. Pero yo te voy a decir algo, Dios quiere que vivamos cada día como un banquete, que nuestra vida, cuando tengamos un corazón alegre, dice Proverbios, todos los días serán un banquete. El corazón amargado, todos los días serán terribles. Al corazón triste todo lo verá opaco, todo lo verá negro, todo lo verá mal. Pero el corazón alegre hoy es un banquete, todo lo disfruta. Y el padre dice, cuando le dice al hijo, hijo, cuando le reclama el hijo mayor, le dice, hijo, tú has estado conmigo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y le dice, más es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Es importante vivir con gozo. Es necesario hacer fiesta, vivir en el gozo de la salvación. Es necesario para compartir a Jesús, porque vienen luchas, vienen pruebas y yo tengo que vivir en el gozo de la salvación. Por eso dice, gózate en todo tiempo. ¿Quieres tener la fuerza para conquistar? ¿Quieres tener la fuerza para compartir? Debes de vivir en el gozo. Y Pablo era un hombre que tenía una fuerza increíble. Yo digo, wow, era un hombre que él decía, ustedes saben cómo he servido, con humildad, con lágrimas, con pruebas. Ustedes saben las luchas que he tenido, pero no he dejado de anunciar el evangelio. No he dejado de enseñar en público o en privado el evangelio. Decía, cree y les hablo a los judíos y a los no judíos que se vuelvan a Dios, a los gentiles que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué experiencia!, ¿no? Que como discípulos, esa es la mejor herencia para tus hijos, que tú digas, no, ¿saben qué? El Espíritu Santo me está diciendo que ahorita no es momento para ir. No, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos está llevando. ¿Saben qué, mijos? Vamos porque el Espíritu Santo
El Espíritu Santo involucrado en tus palabras, en tu consejo, en tu guianza, que ellos te sepan que tú eres guiado por el Espíritu Santo y que no te guías por tus emociones, por tus razonamientos, por tu sentido o por lo que tú piensas, sino por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Qué experiencias? Esta es la mejor herencia de un padre espiritual, de un papá. Y entonces él testificaba, él vivía con luchas. Dice, tengo prisiones, tribulaciones, doy testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero dice, ya no verán más mi rostro. Y a veces estaba con personas, dice, he estado con ustedes 3 años, he invertido 3 años. ¿Cuánto tiempo ha invertido un padre espiritual para que tú tomes tu herencia, avances experiencias? Y a veces no nos basta, como este hijo. Queremos más. Nunca nos saciamos. Pero ¿sabes por qué? Porque el único que te sacia es Dios, la presencia de Dios, y valorar. Y así es como puedes tomar tu herencia. Y con esto terminamos. Hechos 20:32. Fíjate, Pablo, cuando ellos se dan cuenta que dicen, ya no van a ver mi rostro. O sea, les estaba entregando la herencia, cómo estaba sirviendo, cómo había servido, todas sus experiencias. Les estaba hablando de sus experiencias y de repente dice, ya no verán mi rostro. Les he anunciado el consejo, dice, les advierto que van a venir lobos rapaces, que van a querer engañar a los discípulos, no a las ovejas, a los hermanos mayores. Aguas. Y dice ahí, velad, orad. Les he invertido 3 años, pero hoy los encomiendo a la palabra, a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjate, hoy los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. Han sido edificados para sobreedificarlos. Necesitamos sobreedificar nuestra fe con Dios y con la palabra de Dios, con la palabra de gracia, con la palabra no de ley, de gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia. Y decía Pablo, ya sabía que se iba, ya sabía que no iba a ver a sus hijos espirituales, ya sabía que no iban a ver su rostro. Y él les dijo, yo los voy a encomendar. ¿A qué? A Dios les encomiendo que ustedes abracen a Dios, que caminen con Dios, que amen la palabra de la gracia, que esa es la que tiene poder para sobreedificarlos, para fortalecerlos, dice otra versión. En otra versión dice, yo los encomiendo a Dios y al mensaje de amor, al mensaje de la gracia, al mensaje de amor que tiene el poder para fortalecerlos. ¿Y sabes qué más dice? Dice ahí y también para darles herencia, heredad. Y él en ese momento estaba heredando en vida el consejo, la palabra. A veces no hemos valorado lo que tus padres en lo físico y en lo espiritual han dado, han entregado, experiencias de vida, de servicio, de consejo. Y sabes que Dios quiere que tú como papá y como autoridad conquistes y compartas en vida la herencia. ¿Y tú? ¿Estás repartiendo la herencia? ¿Estás compartiendo? ¿Estás disfrutando la herencia? ¿O eres como el hijo mayor que se ha perdido y ha pasado por alto tantas experiencias, tantos momentos increíbles, tanta dedicación, tanto amor, tanta entrega, y se ha llenado tu corazón de celos amargos? Y cuidado, porque una raíz de celos amargos puede hacer que nos caigamos de la gracia y puede contaminar a muchos. Y eso te hace vivir en amargura, en reclamo, y dejarás de tomar tu autoridad como hijo. Perderás tu posesión como hijo de Dios. Tienes una postura, tienes una posición en casa. Como hijo tienes una postura, una posesión. Tú tienes un lugar. Tu actitud debe de ser, recibo, creo y tomo la autoridad y soy hijo de Dios y camino como hijo de Dios y disfruto la gracia. Y es necesario vivir en gozo y regocijarnos y hacer fiesta todos los días de nuestra vida, porque
Él es el gozo de mi salvación. Y si tú quieres tener fuerza para conquistar, yo te animo que hoy te levantes y te pongas de pie. Ahí donde estás en tu lugar, ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Y yo hoy te pido, si tú estás aquí conmigo, que todos juntos nos levantemos y pongamos nuestras manos al cielo y tomemos nuestra posición como hijos. Y que levantes tu mirada al cielo, porque muchas veces tú has perdido tu enfoque viendo a los hijos menores. Tú has dicho, pero es que yo merezco más, y ha habido orgullo en tu corazón. Pero hoy levanta tu mirada al cielo y todos juntos recupera tu posición. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Vimos que necesitamos fe para heredar, fe para conquistar. Levanta tus manos, levanta tu mirada ahí y solamente tu enfoque sea en Jesús. Hoy quita el enojo, los celos, la amargura, el egoísmo, el orgullo. Deja de ver con tu ojo crítico. Tu corazón está pasando desapercibido experiencias increíbles. Dios está aquí, Dios está con nosotros. Él nos ha dado lo mismo a todos. Él no hace excepción de personas. Pero conforme sea tu fe y la gracia es lo que te hace poseer, tomar, entrar, avanzar. Es por gracia. Es por gracia. Y necesito tener la humildad y hoy levanto mi mirada al cielo y le doy gracias a Dios por cada experiencia, por cada momento, por la herencia que reparten mis padres en lo espiritual y mis padres en lo físico, que es lo más importante, la presencia de sus palabras de aliento, de amor, la presencia de su entrega, de su trabajo, de su compromiso, la presencia de cómo reaccionan aún lo que hacen y Dios les permite hacer, el carácter. Ahí, Señor, tú me enseñas de cada experiencia, de cada momento, tú me capacitas y es tu gracia, Señor, y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder y con la doble unción, porque hoy, Señor, estamos encomendándonos a Dios y a la palabra de gracia que nos fortalece, que nos sobreedifica. Y hoy, Señor, declaramos que recibimos herencia, que somos herederos de grandes y preciosas promesas. Y hoy compartimos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Y tenemos brazos que reciben a todos y que podemos festejar la restauración, el amor, que hoy se quita el evangelio de condenación, porque la herencia es gracia, porque nuestra herencia es Jesús y Jesús es la gracia que se derramó. Hoy la herencia es tomada por gracia y todo lo que eres y todo lo que tienes tú y tu hermano mayor es la gracia que se derramó. Y lo que viene y vas a tomar será por gracia. Así que hoy lava y limpia tu corazón y comparte y reparte la herencia con amor. Amén, amén. Dios te bendice, te amamos y declaramos que cada uno de los hijos que están hoy conectados aquí recibe la herencia y la heredad. Que ya no son esclavos ni del temor, ni de la duda, ni de ninguna cosa que haya en su corazón, raíces de amargura, celos, incredulidad. Que hoy los hijos reciben la herencia, aprenden a ver la gracia y la misericordia del Padre. Y hoy declaramos que cada uno de los hijos tiene la libertad para conquistar y avanzar, para poseer lo que Dios ha prometido. En el nombre de Jesús, bendigo tu casa, a tus hijos, a tu familia. Papá, experiencias, papá, experiencias, tus acciones, tus palabras, cómo te mueves, lo que inviertes en tu casa. El tiempo es la experiencia de vida más importante que cualquier herencia de dinero. Es eso lo que pesa y lo que vale más. Amén. Dios te bendice. Les amo y nos estamos viendo
en la semana. Gracias a todos los de la alabanza, a todo el equipo de producción, los bendigo y gracias a Dios por tu vida, porque hoy has levantado tu mirada a donde tiene que estar y tus brazos siempre abiertos para recibir a todos. Dios te bendice. Comparte la herencia. Amén, amén.